Bueno, pues buenas tardes. Lo primero es pediros, por favor, si tenéis móviles, los silenciamos. En nombre de la Asociación Nacional de Informadores de Salud os quiero dar la bienvenida. Yo soy el vicepresidente, soy periodista especializado en salud. Llevo 20 años escribiendo de medicina, ahora escribo en El País, en La Razón y en Diario de Sevilla, entre otros medios. Y si alguien tuviera que preguntarme qué es lo que ha cambiado en todo este tiempo que llevo escribiendo, desde luego es los pacientes. Los pacientes de verdad os estáis poniendo en el centro del sistema, estáis haciendo actividades súper interesantes, no os paráis de mover y este es un ejemplo. Estamos aquí para esta jornada que se llama el artritis de hoy y mañana. Por supuesto, daros la bienvenida a todos los presentes, a los ponentes y también a la gente que está en el Facebook Live. Me han dicho que si alguien se anima a hacer preguntas por Facebook también hay la posibilidad, así que no dejéis de animaros y nos las pasan. De derecha a izquierda está Pilar Leo, que le ha tocado la responsabilidad de sustituir a Beatriz Corbí, que está malita. Pilar es psicóloga general sanitaria y encargada del servicio SAIPAR. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Aquí a mi lado tengo al doctor Juan Carlos López Robledillo, reumatólogo del Hospital Niño Jesús de Madrid. Muchísimas gracias. La doctora María Pascual Salcedo, inmunóloga especialista en terapias biológicas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Antonio Ignacio Torralba, presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis con Artritis. Muchas gracias. Bueno, pues como sabéis, el sábado se formaron cadenas humanas en diferentes puntos de España. El pasado lunes se celebró el Día Nacional de la Artritis. Se iluminaron más de 25 edificios de todo el país. Estos son los actos que la Coordinadora Nacional de Artritis, junto con sus asociaciones miembros, hicieron dar comienzo a la campaña Octubre, mes de la artritis y de la espondiloartritis. En estos actos, las personas con artritis reumatoide, psoriásica, idiopática juvenil y espondiloartritis se dejaron ver, haciendo honor al lema de la campaña de este año. Así que ahora vamos a ver la actualidad del tratamiento de la artritis, la evolución y el futuro próximo. Vamos a tener un coloquio de unos 45 minutos y luego tendremos media hora de preguntas. Así que, por favor, os apuntáis lo que consideréis de relevancia. Yo creo que es una mesa muy interesante, una mesa multidisciplinar. Y bueno, pues estableceremos un diálogo entre todos. Quería comenzar con una pregunta que a mí me llama mucho la atención. La artritis es muy prevalente, pero sigue siendo muy desconocida. Todavía se habla de artritis, artrosis, reuma. ¿Qué podemos hacer para explicar lo que es la artritis de verdad y para que esto cambie en el futuro? Empezamos por el reumatólogo. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos vosotros con esta iniciativa de Conartritis y espero que sea de utilidad, seguro que sí. Bueno, en primer lugar, me gustaría destacar que hay un mito en la denominación de las enfermedades reumáticas, ¿no? Todo el mundo solía hablar de reuma y, claro, pues eso ha hecho un flaco favor al conocimiento de las enfermedades reumáticas porque hay más de 200 enfermedades reumáticas y debemos ser más precisos, ¿no? Debemos olvidar el término reuma, que no quiere decir nada, y hablar de artritis reumatoide, de espondilitis, de artritis idiopática juvenil. Y eso es una de las cosas más importantes, saber a qué nos estamos refiriendo y no un concepto tan vago como ese, ¿no? Y luego recalcar un poquito que ya metiéndonos en ese grupo de las artritis crónicas, estos tres grupos principales que hemos mencionado, pues son enfermedades crónicas de origen inmunológico, ¿no? El sistema inmune, digamos que se altera y nos ataca en vez de defendernos, provocando inflamación crónica, afectando nuestras articulaciones, pero también a otros órganos y sistemas, pulmones, ojos, aparato cardiovascular. Entonces hay que saber eso, que es una enfermedad que ataca las articulaciones de forma crónica y también puede afectar a otros sistemas, ¿no? Cualquiera de las tres enfermedades que hemos mencionado. Estas enfermedades deben diagnosticarse con prontitud para evitar pues todas las secuelas a las que pueden dar lugar. Y me gustaría también destacar que son relativamente frecuentes estas enfermedades, ¿no? Podemos decir que en España hay más de 300.000 personas que padecen artritis crónica. También recalcaría la importancia de esto por el impacto que tienen estas enfermedades en el propio paciente, afectando a su calidad de vida, afectando también a los familiares, al entorno próximo. También compromete un poquito a la sociedad en general, ¿no? Pues por los costes que tiene, por la falta de producción de
laboral que puede dar lugar a los enfermos, porque suele afectar a personas jóvenes, ¿no? Todo esto me imagino que lo iremos viendo a lo largo de quizás es uno de los mayores mitos, ¿no? El tema de que es una enfermedad de la tercera edad y no es verdad. Efectivamente. Afecta a cualquier edad. Yo veo muchos niños con enfermedades reumáticas, que es a lo que más me dedico, y cualquier edad puede tener una enfermedad inflamatoria crónica de articulaciones como las que ahora tocaremos, desde los 6 meses hasta el final de los días, ¿no? Es decir, es un mito que también hay que desterrar junto al concepto de reuma tan generalizado. Y bueno, pues ya nos irás preguntando, moderador. ¿Y tú crees que sorprende todavía, ¿no?, que la gente piensa que es una enfermedad de huesos y cuando se le dice que es del sistema inmune se debe quedar como no, aquí sí. no lo relacionan, ¿no? Así es, así es. Y en el laboratorio está claro que podemos diferenciar muy bien dentro de las diferentes artritis inflamatorias porque la presencia de anticuerpos, por no presencia de anticuerpos, por deformación articular solamente, y efectivamente es un problema inmunológico clarísimo. No es ya el hueso en sí, sino el origen es el sistema inmune que se disregula y hace una faena. ¿Y tú, Pilar, cómo lo ves? Bueno, realmente el que a día de hoy, a pesar de la alta prevalencia, haya mucha población que no conozca lo que es una artritis, realmente puede ser debido a que al avance de los tratamientos que hacen que de alguna manera no sea tan visible ahora, ¿no? Algunas secuelas físicas, psicológicas, no sean tan visibles porque sí que se está trabajando en ella. Entonces, es muy interesante el nombre de la campaña, ¿no? Déjate ver, yo creo que no puede tener mejor título, porque de alguna manera tenemos que hacer que algo que a priori, poco a poco, en la mayoría de los casos ya no es tan visible, tenemos que hacer que de alguna manera sea visible para el resto de la sociedad. Entonces, creo que tenemos una labor fundamental, tanto asociaciones, profesionales sanitarios, pacientes, familiares, todos tenemos una labor súper importante y tenemos que ponernos en marcha un poquito más de lo que ya se está haciendo, que se está haciendo muchísimo, pero hay que hacer más hincapié en, sobre todo, hacer muchas campañas de sensibilización tanto para niños, bueno, en institutos, en universidades y sobre todo trabajar muchísimo con las familias, porque al final también son una parte fundamental y bueno, realmente en muchas ocasiones no se las tiene muy en cuenta y yo creo que también es importante para que ellos se sientan parte de esto y sobre todo pues que nos ayuden a visibilizarlo y que al final la artritis, cuando tú digas artritis, no salgan a la luz pues muchos mitos como has comentado anteriormente y que todo el mundo no la confunda con otras enfermedades, como sabemos que muchas veces se confunde con artrosis, efectivamente. ¿Y tú, Antonio, qué estrategia habéis seguido para dar toda la visibilidad posible a la enfermedad? Pues desde la Coordinadora Nacional de Artritis llevamos trabajando ya más de 14 años, esta es la jornada número 14, que lo que hemos tratado de hacer es hacer acciones que sean visibles a la sociedad. Indudablemente, una enfermedad como la artritis reumatoide, yo pongo un ejemplo muchas veces, cualquier persona que me viera a mí en el metro, nadie podría pensar, o salvo que vosotros digáis lo contrario, que tengo una enfermedad que la llevo más de 30 años, con lo cual, de ahí viene el lema de este año, déjate ver, porque tú vas así en el metro y pides a alguien que te ceda el sitio, desde luego va a ser difícil que te lo cedan. Entonces, lo que estamos haciendo es... no estamos inventando la rueda ya está inventada, hemos visto que hay otras entidades que van haciendo acciones de visibilización de la enfermedad y nosotros lo que estamos haciendo es visibilizando la nuestra. En este momento hay que hacer ver lo invisible, lo he dicho muchas veces. O sea, la artritis reumatoide hace unos años era muy visible, y esto lo saben muy bien los dos doctores, porque tú ibas a una consulta y veías pacientes con manos totalmente tocadas, posiblemente hasta incluso en silla de ruedas. Claro, eso ya no se ve.
con lo cual hemos dejado de ser visibles. ¿Qué es lo que está pasando? Que gracias a los avances y a los nuevos fármacos que hay, a cómo se hace la intervención, y esto también lo saben muy bien los doctores, más, dijéramos, más rápida, o no sé cómo decirlo de alguna forma, en la artritis, estamos dejando ver eso. ¿Eso tiene una parte muy positiva para las personas que tenemos la enfermedad y las familias? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene una parte no tan buena para el resto de la sociedad, porque has pasado a ser invisible. Y lo que está claro, como muy bien sabes tú, en comunicación, lo que no se ve no existe, con lo cual o nos dejamos ver y hacemos cosas que empiecen a ver la sociedad, que empiecen a ver todo lo que es el conjunto de las personas, que hay una enfermedad que se llama artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis, que no se ve prácticamente, y sobre todo en el caso de los niños, y esto luego Juan Carlos me imagino lo dirá mucho más en profundidad, cuando un niño con 6 meses sus padres llegan y no hay forma de calmarlo, el pediatra no lo puede ver, pues también si nosotros, gracias a estas campañas que hacemos y a esta estrategia que estamos siguiendo en comunicación, damos ese poquito de ayuda para identificarlo, pues será mucho mejor cuando llegues al médico de atención primaria o al pediatra decirle 4 síntomas que ellos van a identificar muy bien y pueda ser derivado de una forma mucho más precoz. Con lo cual, con esto no digo que no sea ahora mismo precozmente, pero cuando yo empecé con la enfermedad tardaban en derivarte entre 18 y 30 meses. O sea, ahora hay un margen de 6 meses máximo, con lo cual sí que hemos avanzado. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como asociaciones de pacientes? Que queremos que sea inmediato. Porque al final, cuanto más rápido llega a los especialistas, menos secuelas van a tener, menos calidad de vida se van a dejar en el camino y muchísimo mejor va a ser para desarrollarse en todo su ámbito personal. ¿Y a qué se debe este retraso? ¿A la sobrecarga asistencial, a la ineficiencia del sistema? No, yo creo que más que tanto a la sobrecarga del sistema como a la ineficiencia, yo creo que es porque los pacientes, y esto sí que hay que asumir nuestra parte de responsabilidad, no sabemos identificar qué síntomas tenemos, porque son síntomas muy generales. O sea, a cualquier persona le puede doler la muñeca y no identifica que la tiene roja, con lo cual ya estás perdiendo un apunte muy importante para el médico de atención primaria. Porque si tú le dices, me levanto con rigidez, y la rigidez me ha durado en torno a 30 minutos, pero lo llevo observando 15 días, 20 días, pues he tenido un dolor en el tobillo derecho y luego en la mano izquierda, con lo cual tú ya le vas dando pistas. Y si aparte le dices, esas articulaciones las he tenido enrojecidas parte del día, con lo cual, con 4 pistas muy sencillas, el médico de atención primaria puede cogerlo y decir al médico, el reumatólogo, oye, mira, tengo un paciente de estas características. Realmente, tú vas a entrar en el sistema. Lo que estamos haciendo es acortando los tiempos, porque es verdad que, y lo digo por experiencia propia, cuando a mí me empezaba, hoy tenía dolor y mañana no, con lo cual, ¿cómo lo explicas? Pero si el día que vas al médico tienes la gran fortuna que tienes el dolor y se lo puedes explicar, realmente el circuito empieza mucho más rápido. Con lo cual, no hay ineficiencia del sistema y no hay sobrecarga del sistema. Pero tenemos que aprender a cuidarnos. Y pongo muchos ejemplos, y disculpad que me extienda, pero pongo muchos ejemplos. Hace 10 años el Alzheimer era un total desconocido. Gracias a la labor que hemos hecho las asociaciones de concienciación, tanto a la sociedad como a los familiares, son capaces de identificarlo y decirlo, con lo cual sí que vamos avanzando. Y no se sobrecarga el sistema, afortunadamente. Hoy hablaremos de ese tipo. ¿Cómo es la coordinación con el especialista? ¿Es buena, es mejorable, es aceptable? Bueno, pues yo puedo decir que está mejorando mucho, y un ejemplo son los programas que ha habido de continuidad asistencial, que se dice entre atención primaria y especializada. Y en concreto pondré un ejemplo. Se hizo un programa que se llamaba Esperanza hace pues, unos 10 años o algo así, en el que se favorecía que el médico de atención primaria bien formado tuviera acceso electrónico para derivar de una forma rápida ante los primeros síntomas a un paciente con sospecha de que tuviera una espondilitis. Entonces, toda esa estrategia que ha durado varios años ha hecho que se diagnostique, pues a lo mejor 5 o 6 años antes la enfermedad de lo que se hacía antes. Entonces, eso ya es un avance
muy bueno. Es decir, este es un ejemplo de que hay que contar con todos los escalones, ¿no?, de la asistencia, que haya continuidad asistencial, y esta empieza por los médicos de atención primaria. Entonces, ellos son muy responsables, se les forma, se les da valor y tienen mucha conexión. Eso hace que accedan muy rápidamente al sistema los pacientes. Y estrategias como esas son los que más interesan. También sucede con la artritis reumatoide, con las consultas de artritis precoz. También tienen vía preferencial, ¿no?, los pacientes de atención primaria. Entonces, bueno, eso se está mejorando mucho. Yo en los niños eso todavía no lo estamos viendo y bueno, pues los niños sufren bastante retraso en ser diagnosticados, a veces más de un año, desde que empiezan con los síntomas, porque se atribuye al crecimiento, porque van al médico de los huesos, que es el traumatólogo, y lógicamente no hay un reumatólogo disponible, o no se piensa que un niño puede tener una enfermedad reumática, y eso hace que se retrase bastante el diagnóstico. Entonces, cada grupo, cada segmento de edad y cada segmento de enfermedad tiene sus características, pero en general esto está cada vez mejorando más por el conocimiento que tienen los médicos de atención primaria, otros profesionales y la sociedad en general, como decía Antonio, ¿no? Estamos mejorando bastante. Los niños pero queda por hacer, claro. se pasan casi todo el día en el colegio. Quizá los profesores podrían tener un papel en este campo si se les forma, por lo menos indicarles las señales que puedan alertar a los padres. Bien, eso es un trabajo que es oportuno, claro que sí. Ahora mismo lo que se hace es dar unas recomendaciones a los profesores para que puedan identificar los problemas que ya tienen niños con la enfermedad, pero de paso se podría hacer campañas. De hecho, ya se está haciendo por los institutos de Madrid, se ha empezado por ahí, desde la Sociedad Española de Reumatología, campañas para que los profesores puedan detectar esto, incluso algunos alumnos poder pensar que lo que le está pasando, que le duele, que tiene rigidez o que no puede hacer cosas, que no se ve el crecimiento y que puede ser el inicio de una enfermedad reumática. Eso se está haciendo ya, en campañas que, por ejemplo, hace la Sociedad Española de Reumatología dirigiendo a reumatólogos por diferentes institutos y colegios. Algo como eso nos interesa hacer cada vez más. En la universidad, en las empresas, esos son targets, son dianas a las que hay que dirigirse. Y eso está por hacer y desarrollar y aumentar, ¿no? Pero vamos por el camino. ¿Cómo lo ves tú, Antonio, estas campañas de detección precoz o muy temprana, ¿no? Sí, sobre todo, como muy bien decía Juan Carlos, los dos programas que ha puesto encima de la mesa, que fueron promovidos por la Sociedad Española de Reumatología, dieron un cambio muy importante a cómo es el diagnóstico de la artritis. Lo que estamos viendo es, como muy bien también decía Juan Carlos, cuando vas a un instituto, cuando vas a un colegio y tú puedes hacer visible lo que un niño con meses o un niño con 4 años pues no puede jugar normalmente, o con 10 años no puede jugar normalmente. También hay que hacer educación sanitaria, o sea, al final esto entra dentro de la promoción de la educación sanitaria, que es lo que hay que hacer a los profesores, que identifiquen que no es un niño que muchas veces, y todo Pilar lo sabe mejor que yo, hay mail que nos llegan y llamadas que nos llegan en los que nos dicen que básicamente le dicen que es un niño que es vago, que no quiere hacer cosas. La cuestión es que es verdad que hemos avanzado mucho. Si volvemos la vista hace 15, pues yo me iría al año 2000, que es cuando empieza la revolución en cómo cambia todo lo que es la reumatología, o cómo cambia con la aparición de los nuevos fármacos que irrumpen, cómo cambia todo esto. Lo que te das cuenta es que sí que hemos avanzado mucho en estos 15 años, pero que nos quedan muchas pequeñas cosas por hacer, que es lo que intentamos hacer, pues haciendo programas pilotos, como hacen en otras organizaciones, es copiar lo que hace otra asociación, ponerlo en marcha, y si funciona, seguir promoviéndolo, y es lo que intentamos desde la coordinadora. O sea, sí que hemos visto que los institutos y sobre todo las universidades, cuando también hemos tenido algún caso en el que nos dicen que no le dan más tiempo para hacer el examen, que no puede tomar apuntes, y esto también hay que trabajarlo, sobre todo para crear la sensibilidad. No es que no se lo hagan, sino que le den las herramientas de las que esté provistas las facultades, para que esa persona pueda hacer todo en las mismas condiciones que el que tiene al lado. Tú, Pilar, has visto a niños. ¿Cómo ayuda el tratamiento, el diagnóstico precoz de la enfermedad? Pues realmente, a niños, y realmente el trabajo de base en sí, sobre todo con niños más chiquititos, es con los padres. ¿Por qué? Pues realmente quien tienen que vivir el día a día con ellos son los padres. También
lo que comentabais anteriormente de los colegios, lo que ha comentado Antonio, me parece súper interesante la postura, porque sí que es cierto que cada vez más los profesores sí que se están interesando por recibir tanto este tipo de formaciones como muchas otras, y yo creo que sí que es súper interesante, porque nos hemos encontrado con casos de absentismo escolar porque realmente no se sabe muy bien cómo gestionar todo este tema. Entonces sí que es un tema serio. No se tienen cifras todavía porque realmente pues nos vamos encontrando pues con pequeños casos realmente que van saltando, o que, como bien dice Antonio, nos llaman, se acercan por la asociación, pero sí que es algo que tenemos que tener en cuenta, que se está produciendo absentismo escolar porque por 1000 factores. Desde luego que será por 1000 factores, pero uno de ellos que sí que nos estamos encontrando por parte de los padres, que demandan, que muchas veces no saben si llevar a los niños al colegio porque infravaloran algunos síntomas pues por parte de educadores o compañeros, y realmente los niños se ven expuestos a un sobreesfuerzo en algunas ocasiones que les deja luego días sin cama, sobre todo con temas de educación física. Bueno, yo creo que quizá ese trabajo se está haciendo, pero hay que aumentarlo, reforzarlo y sobre todo que pueda llegar a la mayoría de colegios, de institutos, y que ese absentismo que ahora se está produciendo, desde luego que se reduzca o que se elimine, desde luego. Bueno, ojalá se disemine por todas las comunidades autónomas, ¿no? Ese probablemente es el gran reto. Habéis comentado la revolución que supusieron los biológicos hace 10, 12 años, ¿no? Cuando empezaron a utilizarse. ¿Dónde estamos ahora? ¿Estamos ya en los biotecnológicos? ¿Estamos a punto de otro gran salto? Es difícil hablar de futuro, pero ¿dónde estamos y a dónde vamos? ¿Dónde estamos? Hombre, mi experiencia es que esto empezó a utilizarse en el hospital. O sea, quien lo describió, que fue Mark Feldman, en el 92, cuando estudiando pacientes sinovial de pacientes con AR, cuando se había empezado a aislar el RNA de las citoquinas, ellos creían que la interleuquina 1 era la responsable de todo este disregulación inmunológica que aparece en la artritis reumatoide en concreto, y se dieron cuenta que si bloqueaban el TNF todavía controlaban mejor la cascada proinflamatoria. Ellos empezaron a utilizar esto en el año 98 en pacientes con AR en el Charing Cross Hospital en Londres, y a partir ya del 2000 rápidamente se empezó a meter en los hospitales. Y yo me acuerdo que en el 2000 vino el jefe de servicio que es ahora jefe de servicio de reuma, y me viene con un suero de una paciente y dice: mira, esto es una paciente con AR ya quemada que no responde a nada, y entonces se le va a poner como medicamento compasivo estos fármacos que bloquean el TNF. Y yo, como inmunóloga, dije: pero qué barbaridad, ¿cómo se os va a ocurrir bloquear el TNF, que es una citoquina que media la respuesta inmune también beneficiosa, protegiendo contra tumores y tal? Bueno, pues desde entonces a ahora no solamente se utilizan otros muchos más fármacos, pero bueno, eso fue una revolución, porque lo que claramente hace es detener la erosión articular, y de ahí vamos a que ya no se emplean en pacientes quemados, sino en pacientes que empiezan porque se bloquea la deformación de las manos y de las articulaciones que inhabilita para la vida normal. Ahora ya se están ya, yo creo que en España ya utilizando los fármacos que no solamente ya bloquean los mediadores proinflamatorios que hacen de señales de una célula a otra, que son los que ahora se están bloqueando para que no lleguen a la célula y de señal inflamatoria, sino que ahora se bloquean ya las señales intracelulares. Y ahí las que se llaman las small molecules, bueno, porque queremos siempre hacer en inglés, pero son medicamentos pequeños que son capaces de entrar en el poro de la membrana celular y bloquean las vías de señalización que van al núcleo. Tienen efectos más amplios porque no bloquean ya solamente el TNF, sino bloquean la señalización inflamatoria de varias citoquinas a la vez. Yo no tengo mucha experiencia, pero sé que se está ya empleando en los hospitales y bueno, es lo que dice la tecnología, a dónde vamos. En cualquier caso, ya bloqueamos fuera, bloqueamos dentro. El avance es enorme y han pasado 18 años desde que se empezaron a utilizar. En el 99-2000 ya estaban estas terapias en los hospitales, y el paso está siendo gigantesco.
Tú, Juan Carlos, la experiencia con estos nuevos fármacos, ¿qué tal? Bueno, yo puedo decir que hemos pasado de ser notarios de una realidad, que nos dedicamos los médicos a apuntar cómo iba el paciente, a recomendar algún antiinflamatorio y demás, y con la eclosión de estos nuevos medicamentos, pues hemos visto que el panorama ha cambiado, lo han visto los pacientes y nosotros, ¿no? Entonces, bueno, son avances, no son espectaculares los avances, pero sí son mantenidos y continuados, ¿no?, en el tiempo. Entonces, de los biológicos, que es los que ha mencionado Dora, pues los anti-TNF, los que bloquean las interleuquinas, o la 1 o la 6, pues hemos pasado ya a algo ya menos conocido, pero que ya desde hace un año aproximadamente pues se está utilizando, que son las pequeñas moléculas, se denominan así, son fármacos que tienen otro mecanismo de acción, bloquean determinadas proteínas para que estas no activen el mecanismo inflamatorio, y tienen la ventaja de que se utilizan por vía oral y que además tienen un efecto sobre el dolor, aparte de la inflamación. Entonces, es un avance importante para cuando han fallado otros medicamentos y otras estrategias, y forma parte del arsenal que tenemos para tratar a los pacientes cada vez más amplio. Pero cosas espectaculares no lo son, sino que, como decías, van en continua progresión. Yeah. ¿Por qué? Porque desde que se descubre una molécula, un mecanismo de actuación, la investigación por la industria farmacológica pues tarda mucho en desarrollar eso, en hacer ensayos clínicos y demás, y pueden pasar a veces más de 10 años desde que se descubre una diana terapéutica hasta que tiene un uso en los pacientes, en la consulta del día a día. Entonces, vamos a ir viendo cada vez más avances, pero también, claro, cada vez eso hay que pagarlo, cada vez son más costosos. Entonces hay que buscar equilibrios entre la eficacia y el coste de las cosas para que todo sea sostenible, porque si no es así no podríamos darlo al mayor número de pacientes posibles cuando esto lo necesitaran, ¿no? Entonces todo eso es importante saberlo también. La semana pasada estuve en Barcelona en el simposio de la SER de artritis psoriásica. Entrevisté al presidente, al doctor Gómez Reino, que además curiosamente es el padre de un compañero mío de colegio, lleva muchos años sin ver, y él contaba que hace 30 años en la consulta parecía un campo de batalla, porque había sillas de ruedas, muletas, y que ahora es muy difícil diferenciar al paciente del acompañante. Quizá en el día a día no se ven esos cambios, pero si miramos con perspectiva, sí que ha habido un cambio importante, ¿no? Es lo que decía, que hemos dejado de ser notarios y ya podemos hacer más cosas por el beneficio de los pacientes, ¿no? Un beneficio importante, no como de antes. Como os comentaba antes, para mí el gran cambio ha sido el de los pacientes. ¿Tú cómo has vivido ese palabra horroroso de paciente empoderado, que yo odio con toda mi alma? Y yo prefiero paciente informado, o educado o interesado en su enfermedad. ¿De verdad hay pacientes informados? ¿Todavía hay pacientes que dicen, no, yo no quiero saber nada de mi enfermedad? Es muy difícil generalizar, pero ¿cómo lo ves tú? Pues como todo hay mucha heterogeneidad y cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, y realmente lo que sí nos damos cuenta que hay pacientes que no quieren saber nada de la enfermedad, vengo, me pone el tratamiento y me voy a casita y no me cuente más porque no tengo ganas de saber más, porque si no tengo que asumir que la enfermedad es parte de mí y tengo que ser corresponsable con la enfermedad, y eso prefiero que lo hagan los doctores. Luego hay pacientes que están dijéramos, entre sí y no, porque si sé lo que me pasa tengo que cuidarme y eso me limita en otra serie de cosas. Y luego yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de hay otra palabra más que añadiría, que es paciente empoderado. O sea, nosotros tenemos un proyecto ahora en marcha, se llama Paciente Activo, que lo que queremos es cambiar, es de ser un paciente pasivo o más tranquilo a paciente activo, que es te implicas en tu enfermedad, te implicas en tu salud, te implicas en las decisiones que tienes que tomar, que sean compartidas, estás informado, llegas al tejido asociativo, buscas una información de calidad en todos los sitios, tanto en la página web de las asociaciones, en la página web de las sociedades científicas, en la de inmunología. Entonces tú buscas. Y nosotros lo que queremos desde la coordinadora es eso. Lo que queremos es que todos empecemos a ser un poquito más activos, y pongo
aún quizá que todo el mundo estamos muy ahora en correr, en salir, en tener, pues cuidarte lo máximo posible, pero cuando hablas de tu enfermedad dices, no, esto ya, entonces lo que nosotros queremos es cambiar ese concepto de tú es ser responsable, o mejor dicho, corresponsable de tu salud. Y tú tienes que asumir el gran reto que te ha tocado, que es vivir con una enfermedad crónica que te va a acompañar, si no toda tu vida, mucho camino. Habrá momentos en los que estés mejor, en los momentos que tengas brote, que no tengas brote, que puedas hacer cosas, que no puedas hacer cosas. Yo creo que todo eso te va a acompañar mucho y tienes que empezar a ser tú, yo siempre lo digo, el principal actor de tu vida, porque es una de las cosas que si tú coges la rienda de tu enfermedad, de tu vida, sí que puedes desarrollarte mucho mejor, lo cual te quita los miedos de no decírselo a tus compañeros, te quita los miedos de no decírselo a tus familiares, te quita los miedos de no decirlo cuando sales, porque al final, si no te aíslas, todo lo que necesitamos son pacientes activos que lo vivan con naturalidad. Cuando dicen, tener una vida normal, a mí tampoco esa palabra me gusta mucho, sí que lo utilizamos mucho, a mí me gusta mucho más, tengo que normalizar mi vida, tengo que convivir con la enfermedad y tengo que ser parte del proceso de mejora en mi calidad de vida. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que poner mucho encima de la mesa, porque si no al final siempre dejaremos que los doctores sean los que tienen que cuidarnos. Claro que te tienen que cuidar. Ellos son los que saben la ciencia. Nosotros sabemos de nuestra enfermedad y cómo podemos ayudarnos y para que tengan la mejor información ellos, para que nos puedan transmitir los mejores cuidados. Esto es el cambio que hay que hacer. Si solamente hacemos esto, fijaros, una cosa tan sencilla, sí que veremos un paso de gigante a la hora de que los pacientes con artritis dejemos de ser invisibles, porque al final lo vas a normalizar, con lo cual da lo mismo hablar de fútbol, de carreras, de enfermedad, de lo que sea. Entonces, y a la pregunta que hacías antes a los doctores, yo creo que sí ha habido un cambio espectacular en los últimos 18 años con la aparición de los nuevos fármacos. Es verdad que ahora ya va mucho más despacio, pero sí que hubo una eclosión en los primeros 8 años más o menos, que eso era algo brutal. Totalmente de acuerdo con Juan Carlos, que han dejado de ser los notarios, porque antes lo único que podían decir es tiene una artritis reumatoide y tengo 2 fármacos y ya veremos cómo evoluciona. Y ahora hay un arsenal terapéutico muy grande, pero lo importante es que sigue creciendo, con lo cual cada vez seremos menos personas que tenemos la enfermedad, y si te das cuenta de cambiar el término de paciente por personas que tenemos la enfermedad, para tener una buena calidad de vida y para desarrollarnos en todos nuestros ámbitos de la vida. Y una cosa más, yo he hablado muchas veces con el doctor Miguel Ángel Caracuel de las 3 R, Juan Carlos, la doctora también lo conocerá, que siempre hablábamos de, a ver, si lo apunto y no lo he puesto, de cuando aparecen los fármacos estos es una revolución. Hablábamos de el papel que juega el especialista en reumatología, que se llama reumatólogo, y sobre todo que lo que pretendemos es estar como estamos muchos de los pacientes en remisión, con lo cual estos 3 objetivos sí que los hemos ido cumpliendo y creo que hay que tenerlo muy presente para seguir, que todos los pacientes lo tengamos en mente. Tú, Pilar, ¿cómo ves el paciente activo, el paciente que se involucra con la enfermedad? ¿Le ayuda en el día a día? ¿Le ayuda a hacer entender a los demás cómo es su vivencia? Cuéntanos. Desde luego que sí, porque al final un paciente activo pues es un paciente que está informado, un paciente que sabe, aparte de tener esa información, sabe cómo gestionarla, porque no es cuestión simplemente de tener la información. Nosotros podríamos, el primer día que llegas a la asociación o cuando recibiese el diagnóstico en reumatología, podríamos decirle, mire, aquí tiene toda la información, léasela, subráyela, si tiene alguna pregunta venga y ya vamos viendo a ver, podríamos hacer eso, pero no se hace eso. No se hace eso porque de alguna manera muchas veces es mucho más interesante poder proporcionar la información y estar con ellos
y aprender a, bueno, ayudarles a gestionar toda esa información que en ocasiones no deja de ser muchísima información. También es información que desde que tienes un diagnóstico genera mucha incertidumbre. No sé cómo va a evolucionar, no sé qué va a pasar en el trabajo, en mi vida personal, en mis relaciones de pareja, bueno, en 1000 ámbitos, ¿no? Y toda esa incertidumbre hay que aprender a gestionarla, porque si no, si el paciente no tiene esa información o tiene parte de información, lo único que genera es mucha incertidumbre. Y la incertidumbre la podemos traducir en niveles de ansiedad muy grandes, mucho estrés, y no podemos olvidar el papel, por ejemplo, del estrés en la artritis. O sea, es muy importante trabajar en eso, aprender a que ellos tienen un papel, como bien habéis comentado, activo, que tienen que utilizar el estilo de afrontamiento activo, que es el que mayores beneficios tiene, porque se ha encontrado que la enfermedad tiene un mejor pronóstico, ¿no? Y sobre todo es muy importante que también tengan esa corresponsabilidad con el profesional, que en parte va añadida a, bueno, está implícito dentro de ese concepto de paciente activo. Y sobre todo tenemos que trabajar con ellos en eso mano a mano. Yo muchas veces en consulta enseño a que la gente aprenda a identificar brotes, a ver cuándo a lo mejor, porque muchas veces vienen y me dicen, ay, pues no sé muy bien por qué he tenido un brote. Digo, ¿seguro? ¿Qué hiciste ayer? O bueno, ¿cómo ha ido la semana? A nivel emocional, ¿ha habido algún cambio grave? Bueno, ¿ha habido algún cambio en casa importante? Oye, pues mira, pues sí. Es que resulta que operaron a mi hijo y es que no he dormido nada, tengo taquicardias y es que no me puedo levantar hoy de la cama y es que tengo que ir. Y le digo, bueno, pues al final todo esto influirá de alguna manera, ¿no? Y también es responsabilidad nuestra como profesionales sanitarios ayudarles a que sean capaces de identificarlo, porque no es cuestión simplemente de tomar la información, sino yo te voy a enseñar a cómo utilizar esa información, ¿vale? Que al final es lo interesante de todo esto, porque si no nos reducimos a lo que he dicho. Toma el dossier, aquí lo tienes. Se habla mucho de la personalización de los tratamientos. ¿Es posible en este campo el personalizar el tratamiento? Perfectamente. El tratamiento biológico del que estamos hablando, sí. Bueno, gran parte de todo aquello que yo a lo que me he dedicado en los últimos años en el hospital es a demostrar que si se miden los niveles de fármaco en suero a lo largo del tratamiento de los pacientes, podemos decir, y eso hay mucho debate, si hay que medir cada vez que viene el paciente o solamente cada X tiempo, decimos que en los 6 primeros meses, sobre todo, del tratamiento, el médico debería de solicitar las determinaciones de fármaco de todos los pacientes porque el nivel en suero indica muchísimo sobre cómo va a ser la evolución del paciente, indica si se están haciendo anticuerpos que neutralizan o bloquean el efecto del fármaco, con lo cual, pues si no le hace nada el fármaco, cambia a otro, o sube la dosis que a lo mejor durante unos meses el paciente va mejor, o por ejemplo, cuando un paciente entra en remisión y no hace falta darle la dosis estándar que en los folletos pone, porque puede tener efectos secundarios como exceso de infecciones, etcétera, y entonces conviene bajarle y conviene explicarle al paciente que no es que el médico esté queriendo ahorrar por ahorrar, sino que realmente en el estado en remisión ya no le hace falta tanto y con eso ahorra al sistema, el medicamento o el dinero puede valer para otros pacientes y ya no le hace falta, porque lo que está claro es que estos tratamientos no eliminan la artritis reumatoide, la bloquean y mientras existen en la sangre la neutralizan. Pero cuando la actividad inflamatoria ha decrecido porque han logrado controlarla, pues no hace falta dar tanto medicamento. Entonces, el personalizar a cada uno, si hay pacientes que se le está dando de entrada demasiado poco, porque el médico sigue la ficha técnica
que dice, pues el infliximab en AR se empieza con 3 miligramos kilo, la semana 2, la 6, la 14, pero a lo mejor el paciente necesita más porque tiene un índice de masa corporal más alto o una actividad basal más alta o es fumador o... Entonces hay pacientes que pueden necesitar más de entrada desde el principio y sobre todo en el seguimiento. Hay algunos a los que hay que quitárselo pronto, hay otros a los que hay que subir o bajar la dosis, a los que, los que entran en remisión se les puede ir bajando despacio. Entonces todo esto se puede conseguir si se mide en suero los niveles de fármaco y la ¿Cómo se mide? ¿Con una dosis de sangre? Sí, nosotros lo que hacemos es que cuando el paciente, por ejemplo en el inflixi, en los intravenosos, cuando se les va a administrar el fármaco, al poner la vía se extrae un tubito de sangre que son 2 mililitros y ahí realizamos el análisis del nivel más bajo de fármaco que el paciente tiene en ese momento. Que eso es lo que nos ayuda primero a comparar con los datos de ese mismo paciente cuando viene luego más veces para ver si le ha habido algún cambio y nos ayuda a comparar con otros que están con la misma dosis. En el subcutáneo, pues el médico tiene que explicar al paciente que debe de venir a extraerse la sangre al día siguiente, el día anterior, por la mañana, o sea, el mismo día o el anterior de que se va a administrar un subcutáneo, para que podamos de nuevo medir los niveles en valle más bajos de su... Entonces, pues que la pauta en nuestro hospital se ha hecho ya un protocolo muy claro, que en el subcutáneo se le dice, pues hoy empieza con el adalimumab, por ejemplo, pues dentro de un mes, cuando se vaya a poner el fármaco, venga, haces una extracción, él va con su volante ya, o bien hay una indicación en el hospital que cuando viene un paciente con esta medicación no hace falta cita previa, y a los 6 meses tiene que venir otra vez, independiente de que tenga la consulta con su médico. Entonces el paciente va aprendiendo que si se le va controlando se puede adaptar la dosis muchísimo mejor, porque en algunos casos hace falta subir para ver el efecto mejor y en otros casos luego se puede ir bajando y está siendo sumamente útil porque al paciente le ahorra el tener fármaco en exceso. Ha habido casos, bueno, una diapositiva que hace poco estábamos comentando, como nosotros en el hospital empezamos a guardar sueros de pacientes desde el 2000, aunque no teníamos todavía desarrollados los ensayos, luego descongelamos los sueros y analizamos, una vez que teníamos los ensayos en el 2009, pudimos ver un histórico muy grande y muy valioso. Ha habido pacientes que han estado durante 8 años, hay 2 que los tengo ahí en la cartera bien claros, en que no les valió para nada lo que les dieron, porque hicieron anticuerpos frente al fármaco muy al principio, pero como se les da muy a menudo con otros fármacos concomitantes como metotrexato o tal, posiblemente el paciente reacciona al metotrexato, no reaccionaba al biológico. Entonces, en aquella época además que todavía eran más caros, pues se tiró muchísimo en dinero, este paciente 15.000 euros por año y al paciente no le hizo nada de nada. Entonces, si medimos... Se hubiera ahorrado con una analítica de 2 segundos, ¿no? Ahí está. Entonces, el personalizar, el seguir al paciente, el medir y el ajustar la dosis a sus necesidades es una práctica que a mí me parece interesante para que el paciente no reciba de menos ni de más y para el sistema sanitario en cuanto a economía, tremendo. Y se puede hacer, es factible, hoy día se está haciendo. ¿Y cómo es este diálogo con el inmunólogo, el paciente, para personalizar el tratamiento? Hombre, pues gracias a esto que he comentado ahora, pues se ha avanzado mucho en la optimización de los tratamientos, ¿no? y en ahorrar costes y gestionar mejor el dinero que cuesta. Esto es muy importante, pero yo me gustaría recalcar que también es importante poder personalizar los tratamientos en base a las características de los pacientes, es decir, cómo se expresa en ellos la enfermedad, porque hay muchos tipos de enfermedad con el mismo nombre. También intentar conocer genéticamente cuáles van a responder o no a determinados fármacos. Esto lo vamos a ir viendo, hacia ahí vamos, ¿no? Y luego ya fuera de los tratamientos y del sistema inmune y del genético, pues también hay que hacer personalización en base a las preferencias que tienen los pacientes, ¿no? Y las necesidades. Entonces, todo ese conjunto de cosas es lo que entendemos por personalización, ¿no? Así es. Cada cosa en su punto, Así ¿no? es. Y es que de hecho yo me acuerdo cuando al principio, ahora ya no estoy tan en contacto, pero cuando un paciente entraba en un biológico se le preguntaba también por su actividad laboral. ¿Usted qué prefiere, pincharse en casa o
venir al hospital cada 2 meses a que se le ponga, que son X horas allí enchufado al... Pues hay quien dice, bueno, pues me fastidia venir al hospital, pero yo prefiero que me lo pongan porque yo no me fío de que yo en casa esto me va a ser fácil y al revés. Hay los que, no, yo me llevo la dosis para un mes a mi casa y me lo administro y me lo pongo en el momento. Yo creo que todo ese tipo de cosas son sumamente útiles y no es como antes que se administraban unas pocas pastillas o de otro modo. ¿Vosotros como pacientes os sentís escuchados en este ámbito a la hora de decir el tratamiento? ¿De elegirle? Sí, cuando te dicen, oye, mira, hay 4 o 5 biológicos, este tiene este efecto secundario, este tiene esta administración. Cada vez más. Está claro que solamente teniendo conocimiento eres capaz de tomar decisiones compartidas. Yo creo que los pacientes cada vez estamos aprendiendo mucho más qué es todo esto nuevo que nos está llegando, cómo llegan los fármacos. Hace unos años era muy difícil porque realmente el conocimiento que teníamos nosotros como pacientes era muy limitado. Yo creo que es hacia donde vamos, como muy bien tanto dice Dora como dice Juan Carlos, que lo que vamos a intentar es conseguir que todos los pacientes tengan un nivel de conocimiento para poder compartir con su especialista y poder tomar la mejor decisión en base a preferencias, en base a cómo evoluciona tu enfermedad gracias a los análisis. Con eso lo que conseguiríamos es, quizás no es que el paciente tenga el fármaco mejor, pero sí el que mejor se adapta a sus necesidades y a su vida y a su enfermedad. Yo creo que esto es algo que es hacia donde vamos. Es verdad que si lo miramos con perspectiva, esto ha cambiado muchísimo y los pacientes sí podemos tener una relación fluida con los especialistas y comentamos, pero a veces también hay que poner entre comillas o entre paréntesis que a veces nos fiamos demasiado de nuestro amigo llamado Doctor Google y hay que olvidarnos un poco de Doctor Google y más de las páginas serias y que trabajamos por y para las personas que tenemos la enfermedad y poder entablar una relación sincera. O sea, esto Juan Carlos y la doctora también lo puede decir. Hay muchos pacientes que dicen que está tomando el fármaco, dice que sí, todo el mundo sabemos que no, incluso nosotros en el tejido asociativo, con lo cual sí que está muy claro que esto hay que empezar a detectarlo porque el fármaco más caro no es el que más cuesta. No se toma. Efectivamente. Con lo cual, si eso, con identificar todo esto, imaginemos la cantidad de dinero que vamos a ahorrar al sistema. Y cuando hablamos de ahorrar, no es que no se vaya a poner a otra persona, sino lo que hay que decir es hacemos inversión en salud porque tiene retorno en calidad de vida. Para más, Exacto. Y para muchos más pacientes. Y lo que estamos haciendo es consiguiendo que el sistema sea sostenible. O sea, lo que deberíamos, hacia donde deberíamos de ir, y esto es un futuro que no es tan futuro, sino que es un presente, que todos empecemos a leer el mismo lenguaje, porque a veces yo creo que leemos lo mismo pero no con el mismo lenguaje y eso hace mucho más difícil que podamos tener ese tipo de entendimiento. Claro, yo en ese sentido, por ejemplo, que tú estabas antes comentando, el paciente informado. Yo sé de pacientes, yo soy químico y estoy en el laboratorio, no suelo ver a pacientes, pero tengo muy buen trato con los reumatólogos de mi hospital y sé que hay pacientes que si no se sabe que, por ejemplo, estos fármacos se pueden medir en suero y se puede ajustar la dosis en función de la actividad clínica y de los niveles de fármaco, hay pacientes que llegan allí y dicen, oiga, usted me está bajando la dosis y ¿a santo de qué? ¿Es que usted quiere ahorrar? No quiero ahorrar, pero es que con tu actividad de la enfermedad puedes recibir menos, para ti es mejor y el fármaco, o sea, el dinero nos puede valer para ponérselo a otro. No es cuestión de que uno se enfade o ¿por qué me ha cambiado? Pues te he cambiado porque has hecho anticuerpos y este medicamento no te está valiendo. Y eso efectivamente yo creo que a veces me da la impresión, y es un motivo por el que yo he empezado también a tratar con asociaciones de pacientes, que a veces los pacientes no lo saben y de repente llegan y dicen, me han cambiado. ¿Y por qué me habrán cambiado? Bueno, si el paciente sabe que se le cambia en base a unos criterios X, que no se cambia por que uno va a ojo o no se debería de hacer a ojo, y que hay unas razones que
ayudan a que el tratamiento sea más adecuado y no se dé ni de más ni de menos, eso es importante y eso yo creo que es muy importante que el paciente lo sepa y que no desconfíe de que vaya, hombre, ahora ya, estos, bueno, como ya estoy bien, ahora me dan de menos y ya verás tú a dónde vamos a llegar. Que ese tipo de cosas es importante, que haya confianza, pero la confianza yo creo que viene de la información y de la información de la persona que lo está recibiendo y que diga a su médico, oye, ¿me lo estáis midiendo o no? ¿O cómo voy? ¿O cómo van mis niveles? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es verdad que a veces damos por sobreentendido, y nos pasa a todo nuestro trabajo, que el que está enfrente o el que está al lado entiende lo que estamos hablando. Y yo creo que sí que hay que comunicarlo en un lenguaje que cada persona pueda entender. Y lo que acabas de decir es fundamental. Yo creo que uno de los pilares que tienen las organizaciones de pacientes, con la coordinadora hay muchas más, es que empezamos a hacer que las personas empiecen a entender el mismo lenguaje que hablan los clínicos. Porque es verdad que al principio, cuando empezaron las reducciones de dosis, todo el mundo decía, pero es que me están quitando fármaco. Y lo que, ¿cómo nosotros hacíamos el cortafuego en ese sentido? En decir, bueno, si te bajan el fármaco es que estarás mejor y aparte de eso tendrás menos efectos secundarios. Cuando tú hablas de efectos secundarios es cuando realmente las personas empiezan a entender que, pues, es verdad, pues esto. Pero al final, cuando tú empiezas a hablar y le empiezas a decir a la persona, pues mira, pues si tú no has tenido ningún brote, si tú no has tenido no sé qué, si tú no has tenido no sé cuánto, la cuestión es que tú estás teniendo la misma calidad de vida con menos fármaco. Aprovechalo. Es muy importante distinguir entre la información que recibe el paciente, que la busca activamente, y que debe ser en sitios, digamos, fiables, como las páginas de las asociaciones de pacientes o de la Sociedad Española de Reumatología, o la de farmacia, la de inmunología. O sea, que sea una información que esté avalada, que esté contrastada, que sea fiable, ¿no? Y evitando doctor Google, porque obtener información no adecuada, inconveniente. Y eso es información. Pero luego hay otra cosa que se llama educación. Y la educación pues la hace el médico reumatólogo, la enfermera de reumatología, o también muy interesante, la puede hacer el propio paciente ya experto a otros pacientes, ¿no? Entonces, todo eso se teje y al final se empodera, no, se capacita a los pacientes para que cada vez sean más responsables y entiendan pues las optimizaciones de los tratamientos, por ejemplo, que no les sorprenda que porque se les baja dosis y demás. Todo eso es información por un lado de él y educación también de los profesionales y de otros pacientes que ya han pasado por esta situación. Así que es cuestión un poco de combinar estrategias. Totalmente de acuerdo. Antes de dar paso a las preguntas de los asistentes, quería hacer una última pregunta. El tema de las terapias no farmacológicas. La psicología tiene mucho más recorrido del que hay, estoy seguro, ¿no? ¿Dónde estáis ahora y dónde crees que se debería llegar para ayudar a estos pacientes? Pues está claro que en psicología, como tú bien comentas, sí que hay bastante recorrido, pero sí que creo que es muy interesante la aparición de la figura del psicólogo general sanitario, que realmente es una especialidad relativamente nueva, ¿vale? Entonces, desde luego, cada vez es mayor el número de psicólogos que acceden a este tipo de acreditación y que en realidad no es otra cosa que formar especialistas en el ámbito de la salud única y específicamente como se hace en otras disciplinas. Entonces creo que es muy interesante de cara a poder pues optimizar recursos y sobre todo porque nosotros, por ejemplo, en consulta a un psicólogo general sanitario también tratamos muchísimo el tema de la adherencia. O sea, eso que habéis comentado antes de que sabes que hay pacientes que no se están tomando el tratamiento, hay pacientes que te dicen que sí que se lo están tomando y luego a lo mejor en una consulta sale el tema de, oye, pues mira, no se lo digas a fulanito, pero es que yo llevo X años y no me he tomado nunca el tratamiento. Y es una persona que ha ido periódicamente a todas sus revisiones, pues oye, mira, ahora que me estás comentando esto, pues ¿cómo es que, por qué has decidido no tomártelo? Bueno, vamos a ver qué beneficios podría
podrías obtener al tomártelo, porque realmente, oye, pues a lo mejor tú ya tienes tu línea base, ¿no? Pero ¿y si estamos mejor? ¿Y si podemos obtener otra serie de beneficios? Entonces, yo creo que dentro de la psicología, y especialmente el psicólogo general sanitario, está trabajando mucho en el tema de la adherencia, también para reducir costes a nivel personal, a nivel de pacientes y también a nivel de organizaciones. Es una figura que poco a poco se está introduciendo en el sistema y que desde luego cada vez va a haber más personas especializadas en el ámbito sanitario, y que sería muy interesante que se pudiese de alguna manera que estuviese la figura en atención primaria, para también no tener que sobrecargar al médico de atención primaria, y así de alguna manera que esta figura pudiese hacer el cribaje para luego tratar alguna serie de aspectos que a lo mejor a priori sí que se deben derivar, y ahora mismo mediante la sanidad pública no se puede dar o sea, de alguna manera no se satisfacen en todo lo posible esas demandas, ¿no? Pero sí que sería muy interesante el poder trabajar con ellos, sobre todo precozmente, para que en un futuro no aparezcan otra serie de complicaciones que también se asocian a la enfermedad. Entonces, desde la psicología, sobre todo el tener más representación, desde luego, y poder dedicar más tiempo, y que sea sobre todo individualizado en el tema, y también tener en cuenta el formato de cara al futuro. Si hay que hacer una consulta vía Skype o vía online, ¿vale? Sí. Pues tener ese recurso como algo alternativo puntualmente, porque si está en el mismo ámbito, pues vale, tenerlo como puntual, pero que pacientes que realmente están esperando citas, ya sean médicas, psicológicas, me da igual, que un día no se encuentren disponibles para asistir a esa cita, no puedan hacerlo y tengan que esperar hasta la siguiente. Yo creo que tenemos que ponernos también mucho las pilas en ese sentido, de intentar poder llegar desde la sanidad pública a ese tipo de demandas, desde psicología y desde cualquier otra disciplina. Juan Carlos, tú comentabas eso, el apoyo de las asociaciones de pacientes. ¿Cómo ayudaría eso, el tratamiento no farmacológico basado en fisioterapia, psicología, en terapia ocupacional? ¿Dónde estamos y dónde se puede llegar? Bueno, en primer lugar, hay que tener muy claro que el abordaje de una enfermedad debe ser integral, ¿no? Una enfermedad crónica, como son las enfermedades reumáticas que aquí nos ocupan. Entonces, no solo el tratamiento médico, no solo el tratamiento farmacológico. Hay que tener en cuenta, pues eso, el impacto que tiene la enfermedad en la psicología de los pacientes, ¿no? Tienen más estrés, ansiedad, depresión, bueno, ahí consumen más psicofármacos, pues todo eso hay que afrontarlo, ¿no? Ese tratamiento también es necesario, la afrontación, ¿no? Es fundamental. El tratamiento físico, pues cómo no, el tratamiento rehabilitador es fundamental. ¿Qué ocurre aquí? Que no siempre se puede, con los recursos que disponemos, no siempre se puede facilitar estos tratamientos no farmacológicos a los pacientes que lo necesitan. Problema de recursos, problema de desconocimiento, problema de que hay que seguir peleando desde asociaciones, sociedades médicas, psicólogos, todos los que conocen que esto debe ser así, pues deben demandarlo y pedírselo a los decisores políticos, ¿no? A los responsables sanitarios que deben intentar canalizar los recursos para que esto pueda hacerse. ¿Por qué? Porque es bueno para los pacientes y porque es rentable en el futuro para la sociedad también, ¿no? Porque se evitan discapacidades, bajas laborales, fracaso escolar, fracaso académico. Todo esto al final es muy rentable que se posicionen estos recursos, y las administraciones sanitarias pues deben de saberlo, y si no se lo debemos hacer saber nosotros, con estudios, con campañas, haciendo visible todo lo que allí se está hablando, ¿no? Eso también debe llegar ahí, ¿no? No se va a la sociedad general, también a los que tienen la capacidad de decidir, ¿no? Entonces esto nos hace falta tejerlo en el ámbito público. No está tejido todavía y es muy necesario. Antonio, ¿qué beneficios ves tú para el paciente de toda esta terapia no farmacológica?
Muchísimos. Y podría hablar en primera persona. Disculpar que siempre haga primera persona porque al llevar 30 años al final... Bueno, es que nadie conoce la enfermedad mejor que el paciente al final. Yo llevo 20 años escribiendo, pero mi vivencia no es la tuya al final, ¿no? Entonces... Pues si yo enseño a las manos, y aquí hay 2 doctores, indudablemente nadie podría detectar que tengo una artritis reumatoide de una evolución de 30 años. ¿Esto es producto de la farmacología? Sí, pero es producto de muchas cosas más. Cuando hablamos de que las enfermedades reumáticas, y en concreto las 4 que nos ocupan hoy aquí, esa parte es una atención tanto en terapia ocupacional, en fisioterapia, en terapia psicológica, en cambios de hábitos saludables. Claro, no es fácil dormir todas las noches con 2 férulas para que las manos no se te deformen. Claro que no es fácil. Pero tú tienes que poner en una balanza si eso es calidad de vida para ti o no. Si tú quieres seguir desarrollándote como antes o no. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que cuando seamos capaces de poner todas las disciplinas que hay a trabajar, no solamente por nosotros, sino por la sociedad en general, yo creo que aprenderemos que el sistema es sostenible. Otra cosa es cómo le hacemos sostenible. El sistema es sostenible, si no ya estaría, se hubiese ido un poco a pique. La cuestión es cómo todos nos integramos. Y yo voy a reivindicar el papel de las asociaciones. Las asociaciones deben y tienen que ser, o deberían de ser, un agente más del sistema, como son las sociedades científicas, como son las sociedades pues de terapia ocupacional, como son fisioterapia, todo lo que son todas las sociedades. Porque al final nosotros aportamos un conocimiento desde la experiencia y desde la formación que hemos hecho como dirigentes de asociaciones. Por eso, cuando a veces te dicen no te puedo dar un artículo que ha salido porque es que esto es científico y no lo podemos pasar a los pacientes, dices, ya, pero es que yo no soy un paciente al uso, yo soy un agente más del sistema, que lo que estoy haciendo es adquiriendo conocimiento para trasladarlo a la sociedad, para trasladarlo a las asociaciones, con lo cual un paciente empoderado, está muy bien que haya pacientes empoderados, pacientes activos, pacientes como los queramos denominar, pero nosotros somos otra cosa. Las asociaciones de pacientes y los dirigentes somos otra cosa. Habrá que buscarle cómo nos etiquetamos, por decirlo de alguna forma. Pero sí que nosotros tenemos que adquirir esos conocimientos para poder trasladarlos y hacer que todo el mundo entienda en un lenguaje accesible lo que los profesionales nos dicen, tanto de la medicina como de la fisioterapia, como de la psicología, como de la terapia ocupacional, de miles de... Yo recuerdo al principio ponía una rueda en la que estábamos todos integrados, enfermería de reumatología, enfermería de atención primaria, médicos de atención primaria, todos. O sea, es que tenemos una cantidad de recursos en el sistema que yo, afortunadamente, ahora que estoy entrando un poco más en el sistema, que no lo sabe la ciudadanía, con lo cual se están mal utilizando y son recursos que están ahí a disposición de los ciudadanos y de los pacientes. Una figura que es totalmente desconocida a día de hoy, después de todo lo que se ha trabajado en las asociaciones, es el trabajador social dentro de un hospital. O sea, yo creo que es una figura muy válida para hacer entender todo lo que se está haciendo. Entonces yo creo que desde el tejido asociativo intentamos hacer eso, y que lo que sí pido cuando habla Juan Carlos de los decisores, sí que hablo de que las asociaciones de pacientes somos un agente más del sistema sanitario como todo el resto de profesionales sanitarios. Bueno, pues nada. ¿Alguna pregunta? ¿Algún valiente? Sí, por favor. Sí, de una en una. Sí, claro, de una en una. Sí, para que nos oigan. Aprovecho para saludar a los del Facebook Live, que os animáis. También estamos esperando vuestras preguntas. Es para que te oigan. Vale, gracias. Primera pregunta. A la doctora o a los doctores. Sí. ¿Los biológicos dejan de funcionar a largo plazo? Es que yo llevo 4 ya.
pueden dejar de funcionar, depende de la persona. Esa es una de las ventajas que yo decía de medir en suero. Los biológicos son proteínas que se inyectan en el organismo y en realidad su composición o su modo de acción a veces es como una vacuna. Producen las proteínas inyectadas en un organismo, producen respuesta inmunológica frente a ellas. Yo creo que más del 80% de los individuos a los que se les inyecta un biológico hacen anticuerpos contra el fármaco a nivel bajo. Entonces, mientras la pauta que se le administra sea la correcta y el nivel de anticuerpos que se hace es muy bajo, que es lo normal, pues hay fármaco. Dijéramos que si se le inyecta a un paciente 5 moléculas de fármaco y hace anticuerpos que neutralizan una, pues tendrá 4 que serán terapéuticas y le funcionarán bien. Pero es cierto, y hay como un 30% de individuos que reaccionan contra ese fármaco no produciendo anticuerpos contra una, sino que según va pasando el tiempo van haciendo más anticuerpos y neutralizan el medicamento. Y ya entonces cuando lo neutralizan no hace efecto. Entonces, pues yo debo de ser una. esa es la razón por la que hay que cambiar a otros. Vale. Así es. Hay fármacos menos inmunogénicos y muchos de los nuevos esperamos que las moléculas pequeñas no sean tan inmunogénicas, pero efectivamente es así. Bueno, la segunda. ¿Son iguales en vena que subcutáneo? Porque a mí en subcutáneo como que no, me va peor. ¿O no tiene que ver? Bueno, eso hay que individualizar, como decíamos antes. Hay pacientes que es equivalente y en otros no. A veces hasta que no lo pruebas no lo sabes, ¿no? En teoría deberían ser muy similares, hablando en términos generales. Porque la administración subcutánea y la intravenosa, pues la biodisponibilidad es bastante, que me corrija ahora, pero puede ser bastante similar por lo general, ¿no? La biodisponibilidad es similar, pero sí dicen los libros que el subcutáneo es más inmunogénico. Pero Y hay fármacos que no son excesivamente inmunogénicos, entonces depende de eso, se usan de una forma u otra. Pero cada caso es muy personalizado, ¿no? Entonces eso con tu médico tienes que gestionarlo, informarte y pedir esa explicación, ¿no? La última. Al ser una enfermedad autoinmune... Al ser una enfermedad autoinmune, ¿puede afectar a otras enfermedades autoinmunes? No sé si me explico. Sí. O sea, yo tenía artritis y ahora tengo otra. Bueno, es otra relativamente enfermedad. frecuente que coexistan varias enfermedades inmunológicas a la vez. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de autoinmune múltiple, cuando existen más de 3 enfermedades inmunológicas a la vez, y eso es un grupo especial de pacientes. Pero sí vemos que en los familiares, en los antecedentes, un enfermo con una enfermedad inmunológica tiene con cierta frecuencia este tipo de enfermedades también. E incluso el propio paciente, por ejemplo, yo veo niños que tienen, además de tener una artritis idiopática juvenil, tienen una enfermedad celíaca asociada, tienen vitíligo, es más frecuente que encontremos otras asociadas, porque el disturbio inmunológico pues a veces afecta a varias cosas a la vez, a varias dianas, claro, produciendo diferentes enfermedades que al final podría ser lo mismo todo, pero ataca por eso quería a otras saber cosas. si tenía algo que ver, porque Claro. yo hace 5 años estuve mal y me hicieron pruebas en el hospital, ingresada, y resulta que me sacaron PM, esclerosis múltiple. claro, es que inmunológico, o sea, ¿qué quiere decir autoinmune? Quiere decir que el sistema inmune se ha disregulado. La razón todavía no la sabemos muy bien, puede ser mezcla de factores genéticos, ambientales, infecciosos o lo que sea. Cuando se desencadena una reacción autoinmune, quiere decir que las células del sistema inmune producen anticuerpos contra partes de nuestro organismo. Entonces, a mí a veces casi me parece un milagro que en unos individuos se produzcan anticuerpos solo contra el riñón, o contra el DNA, o contra el cartílago articular. Lo lógico sería que si el sistema inmune se ha disregulado, encuentre extraño todo aquello que encuentra en el organismo. Gracias a Dios no pasa, y más o menos pues se pone a hacer anticuerpos contra el DNA o contra la articulación o contra tal, pero en ciertas personas efectivamente hace contra más cosas, porque el tema está que el sistema no está regulado, que reconoce como extraño aquello que no tendría que reconocer como extraño.
Gracias. Mira, los pacientes que tienen espondilitis, por ejemplo, si se les hiciera un estudio digestivo, encontraríamos en más de un 30% de los casos que también tienen algo de inflamación, pero que no están dando síntomas en su aparato digestivo. Y eso es otro proceso inmunológico. Es decir, que lo dice Dora, está ahí subyacente y una vez se expresa en un solo sitio, afortunadamente, y otras en varios. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Yo también tengo 3, casualmente. Y bueno, aunque una de ellas creo que más o menos está contestada, pero bueno, se la voy a plantear igualmente. La primera sería, en el caso de la artritis idiopática juvenil, cuando se diagnostica, en un primer momento los niños son tratados evidentemente por el reumatólogo y el oftalmólogo. ¿Qué otros médicos especialistas sería interesante o necesario que también se plantearan llevar controles sobre los niños que desarrollan esta enfermedad? Bueno, pues en los niños, más que en otro grupo de enfermos, el abordaje multidisciplinar, que suena muy bien, pues es obligatorio. Entonces intervienen los pediatras, intervienen los reumatólogos, intervienen las enfermeras de reumatología pediátrica, intervienen fundamentalmente los oftalmólogos, porque un 20% de los niños que tienen artritis idiopática juvenil también tienen otra enfermedad inmunológica asociada. Un 20 o un 30%, fíjate dónde vamos, que es la uveitis, la inflamación crónica del polo anterior del ojo. Entonces, es clave que siempre tengamos un oftalmólogo para atender a los niños que tienen estas enfermedades. Traumatólogos, rehabilitadores, psicólogos. Ese es el gran grupo, ¿no? Que es necesario para atender como se debe hacer a este grupo de pacientes. Esto, me he podido dejar a alguien, pero en principio... Bueno, en mi hospital los inmunólogos también medimos. No en todos los hospitales, pero si se puede yo también. no tengo inmunólogo, pues no cuento con él. Claro, así ya te llamaré algún día. ¿Y es complicado coordinar este grupo multidisciplinar? Inicialmente sí, pero luego se va rodando y al final, como todo, se acaba por engrasar esa maquinaria para que no se ríe y que todo se puede hacer bien. O sea que es fácil solamente inicialmente, luego ya. O sea que digamos que en el caso de los niños sería como un protocolo. Me refiero que no hay que esperar a que surja algo relacionado con traumatología para que ese niño tenga que ser atendido. Todos, 100%, van al oftalmólogo. 100%, por si acaso. Entonces, como es algo que pasa silente, nos gusta detectarlo precozmente para tratarlo precozmente y que no se secuela. La segunda está un poco relacionada con esto, que como son enfermedades que afectan a tantos ámbitos, ¿no? Estábamos hablando de... Yo me pregunto, ¿no? Aunque ya les digo que entiendo que está contestada, si la presencia también de los fisioterapeutas, aparte de los psicólogos, entiendo que también es importante. Hablo siempre de la AIJ, que es la que en el caso mío me... Es fundamental. Yo me acuerdo cuando empezaba a formarme en reumatología pediátrica, la consulta la pasábamos un pediatra, un reumatólogo y un fisioterapeuta a la vez, los tres. Entonces, ahí detectamos las necesidades y se hacía el tratamiento de forma conjunta, todos a la vez. Ahora eso es difícil hacerlo porque los recursos son finitos y los hospitales pues no suelen propiciar esto, pero es muy deseable. Si no es la misma consulta, pero sí tener una relación. Sí, pero que sí es recomendable entonces, ¿no? Para evitar rigidez articular, para evitar atrofias, aunque estemos hablando de niños. De niños, pero chiquititos. esto es aplicable a adolescentes y adultos, es decir, que la fisioterapia es obligada a contemplarla, ¿no? Y luego la última, hablo desde el desconocimiento absoluto. ¿Tiene algún sentido, una vez que la enfermedad se ha presentado y se ha diagnosticado, que los padres o el niño, en este caso, o sea, que a los niños o a los padres se les haga algún tipo de estudio genético? O sea, ¿tiene algún sentido una vez que se ha presentado y se ha desarrollado? En la práctica clínica habitual no. En la práctica clínica habitual, lo que hacemos todos los días. Pero con fines de investigación, para ahondar en el conocimiento de factores predisponentes, pues claro que lo tiene, porque hay una predisposición genética a tener las enfermedades y eso se hereda, ¿no? Entonces sería muy bueno para luego individualizar los tratamientos y conocer lo que va a ocurrir, pues tener toda la información genética disponible, claro que sí. Pero en la práctica clínica no se suele hacer, salvo que hay un proyecto de investigación.
Vale, o sea, que no es algo que uno pueda, digamos, que yo a mi médico Tú le tienes pueda una enfermedad, yo no voy a plantear. estudiar a Claro. tus padres, te voy a preguntar si han padecido alguna enfermedad y demás, y luego si hay algún protocolo, pues vamos a extraer sangre de los familiares más allegados, de la tuya y demás, pero eso ya formarían parte de protocolos de investigación. Claro, porque no la práctica habitual. AIJ es no es monogénica, que eso es un poquito lo que pasa. Yo creo, por ejemplo, en las inmunodeficiencias sí que se hacen estudios genéticos a los padres obligados, primero por si hay otro, o si va a tener un hermano, porque de hecho hay inmunodeficiencias tan graves y tan limitadas a que es un solo gen el que produce la enfermedad, que hay indicación de aborto terapéutico, etcétera. Pero en estas enfermedades son multigénicas, entonces no existe un solo gen, o sea, puede existir un eso. Nosotros desde la inmunología estudiamos todo lo más que podemos la asociación, pero aparte de decir que hay una tendencia familiar y que tiene algún componente genético, y hay varios genes alterados, entonces empezamos a decir, bueno, los pacientes que tienen esta mutación en este gen y además de polimorfismo en el otro y tal, tienen un porcentaje mayor de probabilidad que le toque. ¿Pero qué haces? No haces nada, porque no son relación causa-efecto. Entonces, no es algo que se haga en la práctica, ¿no? Gracias. A ver, aquí otra pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la sesión porque me parece muy interesante y yo tenía también alguna pregunta. Una de ellas es relacionada con el origen de la enfermedad que se desconoce, pero que parece ser que puede tener relación con la flora intestinal. Entonces, yo muchas veces me pregunto si tiene que ver lo que comemos. Hay mucha leyenda, probablemente que no sea cierta, pero la única enfermedad que tiene que ver con temas alimenticios es la celiaquía, pero sí que es verdad que el gluten hoy en día pues está un poco, se cuestiona. Tampoco interesa decir que ciertos alimentos son malos, porque entonces ¿de qué nos vamos a alimentar la población? Entonces, la primera pregunta que tenía un poco la relación, la flora intestinal y lo que comemos, y si luego el aporte de estas, pues no sé, de tomar omega 3, de tomar vitamina D, antiinflamatorios naturales, también puede ayudar a disminuir las crisis. Bueno, yo ahora te diré que sí, que se está estudiando mucho la microbiota, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la flora intestinal, y indudablemente somos a veces un poco lo que comemos y debe influir, pero de momento no hay conclusiones, ¿no?, que se puedan trasladar a la práctica habitual. Se está hablando mucho y se está desarrollando, creo que sí. De hecho, se ha estudiado el efecto también en enfermedades inmunológicas en niños, el hecho de determinadas dietas, ¿no?, con probióticos y demás, pero todavía no podemos sacar conclusiones para difundir, ¿no?, como es esto y esto otro, ¿sabes? Y luego, por lo que respecta a los aportes de suplementos vitamínicos, la vitamina D y demás, bueno, pues hay mucha leyenda ahora mismo, posiblemente tenga algo que ver, pero no podemos hacer una recomendación general de salud pública que suplementando con vitamina D se va a prevenir o se va a tratar la enfermedad. Si hay unos déficits importantes y esto tiene repercusión en el metabolismo óseo, pues sin duda habrá que corregirlo, pero no está claro todavía para dar una recomendación de salud pública, ¿vale? Claro. Algo hay, pero no podemos concluir todavía mucho, ¿eh? Hay mucha leyenda negra también, hay mucha literatura gris, pero el método científico todavía no nos ha apoyado demasiado en esto. Se está estudiando, te puedo decir, ¿vale? Y luego tenía, en cuanto a los medicamentos tipo Metroye, Metrotrexato y los biológicos, ¿cuáles tienen más efectos secundarios? Porque ahí yo me he encontrado que depende un poco del reumatólogo, les gustan más los biológicos, hay otros reumatólogos a lo mejor más tradicionales que prefieren los que se han probado durante muchos años, y yo ahí, la verdad que yo ahora mismo estoy en un momento de impasse que no sé, mi reumatólogo creo que me quiere cambiar el tratamiento, no me parece malo que quiera cambiar el tratamiento, pero tampoco lo encuentro como muy seguro y siempre lo he encontrado como muy escéptico sobre los biológicos. Me parece muy buena pregunta y te diré por qué hablamos mucho de biológicos y de nuevos medicamentos, pero la piedra angular ahora mismo de las enfermedades reumáticas crónicas sigue siendo el metotrexate, los fármacos muy convencionales, ¿no?, los que primero se desarrollaron. Entonces, casi siempre
se tiende a empezar por metotrexato. Y estamos aprendiendo mucho del metotrexato porque se ha empleado de forma desigual, se ha empleado de forma inadecuada muchas veces, y ahora yo creo que estamos aprendiendo a manejar estos fármacos, que son un poco más clásicos, mejor. Incluso estamos sabiendo que la vía de administración puede favorecer que la biodisponibilidad no se altere, el aparato digestivo, y otros factores ya te digo, para optimizarlo, subiendo las dosis adecuadas, cómo combinarlo con otros medicamentos. Entonces yo diría que el papel angular todavía lo tiene el metotrexato, ¿vale? Y luego sobre eso, cuando el metotrexato no acaba, digamos, no tiene el efecto deseado o no se tolera, pues se pueden plantear otros tratamientos y ya empezaríamos a hablar, pues, a lo mejor de la eflunamida, que es un análogo al metotrexato, por así decir, o ya empezamos con biológicos, ¿no? Y entonces podemos habitualmente combinar estos tratamientos de metotrexato con un biológico para que el biológico no sea inmunogénico, tu organismo no intenta rechazarlo creando anticuerpos, como decía antes Dora, y no sea eficaz. Entonces, se suele combinar mucho el metotrexato con biológicos, pero inicialmente hay que plantearse que el fármaco ideal para empezar, como en términos generales, es el metotrexato. Pero puedes estar 30 años con metotrexato y no pasa nada. Pues hay personas que llevan muchísimos años con ello, y si no ha tenido toxicidad y el paciente está bien, pues se tiende a mantenerlo. Bien es cierto que nos gusta optimizarlo. Pasado mucho tiempo tiendes a intentar ver qué ocurre si lo vas disminuyendo de dosis o aumentando los intervalos de administración, ¿no? Igual que con los biológicos, ¿no? Pues todas esas estrategias estamos aprendiendo a hacerlas ahora para dar el fármaco más eficaz y en menos dosis y en menos tiempo posible. Pero tenemos mucho que aprender todavía de esto. ¿Y todo se ve en sangre? ¿Los anticuerpos? No. Hay cosas que no somos capaces de medir todavía. Que depende de determinado gen, determinada proteína. Todo no lo podemos medir todavía. Esto es un paso importante, que sepamos conocer la inmunogenicidad, de lo que es expertadoras. Midiendo niveles en sangre, midiendo anticuerpos de un fármaco, saber cuándo por qué no responden y cuándo descambiar a otro y modificar. Puedes tener unos análisis correctos con alto porcentaje inflamatorio, pero una PCR correcta, pero en cambio que el médico te encuentre que estás inflamado y que no estás bien. Efectivamente. No suele ser habitual, pero puede suceder que determinados biológicos modifican mucho las pruebas de laboratorio y a lo mejor no estás del todo bien, pero los análisis no sale. Es decir, es una combinación de cosas. Lo que ve el médico explorando, lo que ven los análisis y lo que cuenta el paciente. Todo eso hay que unirlo para tomar decisiones con los fármacos que tenemos. Pero sin olvidarnos que los fármacos convencionales no están olvidados, tienen su utilidad. Claro. No todos son biológicos. Ese es el tema. O sea, y quizá lo que tú comentas, que si se puede ver todo en sangre, a los análisis habituales que indican un estado inflamatorio que se hacen siempre en la AR y a las investigaciones radiológicas o tal, cuando a uno le dan un biológico hay el análisis adicional de medir niveles de fármaco y de anticuerpos, pero es algo más que se puede ver en sangre, pero como dice Juan Carlos, no se ve todo en sangre, pero efectivamente cada vez más podemos medir más cosas. De hecho, el metotrexato no se mide, no se mide todavía en sangre. Y a veces lo hemos pensado también que sería interesante que existiera la manera de medir si un paciente también se le está dando demasiado metotrexato o no. Hay metabolitos de metotrexato que sí se pueden medir, ¿no? Los glutamatos y demás, pero no es práctica clínica habitual, es costoso y no se hace en la práctica, ¿vale? Pero llegará todo. De momento no hemos olvidado lo clásico, ¿vale? Hay cierta cosa que quizá yo quería un poco comentarle a ella, que me queda un poco también con lo de la genética, que a veces eso que no se hace a nivel práctico, porque en realidad si tú tienes un niño que tiene una AR y genéticamente se detecta alguna mutación en alguno de los muchos genes asociados y te dice el médico, pues el siguiente niño tiene un 10% de probabilidad de tener también una AR, ¿qué haces? Pues no es una indicación para un aborto porque no es una AR, una enfermedad letal. Sería una indicación para un seguimiento detallado, pero yo creo que sin hacer ningún estudio genético, los médicos, cuando hay un niño que tiene una AR, seguramente también al hermano le pueden seguir o la madre puede observar la sintomatología. O sea que hay veces que a lo mejor los estudios genéticos
más confunden que ayudan, y ayuda más simplemente el saber que son enfermedades que tienen una relación genética o una asociación frecuente y observar, más que a lo mejor complicarse mucho la vida diciendo, madre mía, si yo supiera qué porcentaje de probabilidad tengo. Yo creo que eso también hay que evaluarlo, que a veces ciertos tipos de conocimientos, y por eso yo creo que aparte que son estudios caros, en las enfermedades en las que intervienen muchos factores no se hace en la práctica. Yo siempre digo, ¿y qué terapia se le va a dar a alguien? No ya en reumatología, en otras muchas cosas. Por eso a mí lo de la genética, que me gusta como saber por dónde van las cosas, no creo que tiene mucha aplicación práctica, porque en realidad a veces crea más angustia que ¿qué le vas a hacer a alguien que crees que va a tener un porcentaje 10 veces más elevado de tener esta enfermedad? No se le hace nada, se le crea angustia a lo mejor. Me gustaría comentar que no hemos hablado del tema, pero que las medidas generales también son muy importantes. Medidas generales, entiéndase por fomentar el deporte, la alimentación mediterránea, ¿no?, los antioxidantes, y luego algo muy importante también, que es evitar hábitos nocivos. El tabaco está muy relacionado con la artritis reumatoide, entonces, si sabemos ya que está muy demostrado que tiene mucho que ver, bastante, pues hagamos campañas para que se deshabitúen los fumadores, e incluso que los adolescentes no lleguen para prevenir que desarrollen alguna enfermedad inmunológica en el futuro. Entonces, evitar hábitos nocivos y favorecer el deporte y los hábitos saludables. Eso es muy barato y es muy coste efectivo, ¿no? Es muy a tener en cuenta. Es una barra de dinero. Totalmente de acuerdo. Barato es. La cuestión es cómo concienciamos a los jóvenes de cómo vamos a hacer esa labor de concienciación a los jóvenes y a los no tan jóvenes de la importancia de tener un hábito tan nocivo como es el tabaco. Todos lo sabemos, y es verdad que la Sociedad Española de Reumatología trabaja mucho en ese aspecto y ha escrito, y hay mucha literatura en lo que dice que una artritis con un fumador que tiene artritis y no deja... No solo que haga que se desarrolle la enfermedad, sino peor que respuesta. Cuando la tienes, los fármacos actúan peor. Por lo tanto, tiene una peor respuesta al fármaco, tiene una peor... Y la enfermedad va a seguir avanzando mucho más deprisa, con lo cual esto es algo que hay que dejar muy claro. Indudablemente tenemos que trabajar en esa línea. Otra línea más que se nos abre de trabajo para el tejido asociativo y para las sociedades científicas, pero yo creo que hay que abordarlo en un futuro no muy lejano. Ya, acabamos. ¿Hay alguna pregunta de Facebook? ¿No? No. Perfecto. Bueno, gracias por la charla, me ha encantado. Una pregunta, si en una familia hay un hijo pequeño que tiene artritis psoriásica, ¿el resto de familiares, hermanos, padres, pueden desarrollar también algún tipo de artritis? O sea, si hay una señal de alarma, por ejemplo, de uno de los hermanos que pueda tener molestias en las articulaciones, los padres tenemos que tener la señal de alarma de que a lo mejor puede desarrollar más tarde alguna artritis. Bueno, las alarmas, te comento. Si un niño tiene psoriasis, hay un porcentaje, no muy alto, pues un 5%, más que una población general, de que puede desarrollar una artritis psoriásica, ¿no? Puede que desarrolle artropatía. Pero es más frecuente que un niño que tenga artritis y sus padres tengan psoriasis, esa artritis se convierta luego también en psoriásica. Ahí estamos con los genes. Pero si un niño solo tiene una artropatía con psoriasis, no tiene antecedentes familiares y hay un hermano, algo más de probabilidad hay que desarrolle, pero es pequeño. Es decir, no debemos volvernos exhaustivos no sé si te he entendido la pregunta. No, a lo mejor me he explicado mal. O sea, yo en mi caso, mi hijo pequeño tiene antecedentes familiares y tiene artritis psoriásica. Entonces, ahora yo no había caído en que a lo mejor, por ejemplo, mi hijo mayor, pues que tiene alguna molestia en alguna articulación. Claro, yo estoy centrada en el pequeño y no he caído en que el mayor a lo mejor
sí puede desarrollar también alguna artritis. Tiene algo más de probabilidad, pero no es muy exagerada. Yo creo que en algún estudio que se ha hecho relacionado con el HLA27 y demás, es un 7% más de riesgo que en la población general el tener un hermano para desarrollar la enfermedad. ¿Vale? Algo hay más, no exagerado, pero un poquito sí. Gracias. Bueno, pues vamos a acabar. Os voy a pedir un titular a cada uno. ¿Cómo veis la artritis hoy y cómo vemos? Vamos a ver la de mañana. Pilar. Difícil. No, pero desde luego, ahora mismo yo lo que quiero, aunque suene, yo creo que estamos en continuo avance. Pero tanto ahora y con mayor, yo creo que se darán unos pasos agigantados, porque estoy segura que se hará. Y yo sobre todo diría eso, me quedaría en continuo avance. Juan Carlos, ¿cómo lo ves tú? ¿Dónde estamos y dónde vamos? Pues yo lo veo muy esperanzador, Y bueno, hay que fiarse mucho de los avances tecnológicos sin olvidar a los clásicos, porque la combinación de ambas cosas van a ser muy eficaces. No solo en el plan de medicamentos, sino en estrategias. Estrategias significa en cómo actúan y cómo se coordinan los diferentes profesionales para lograr un objetivo. Entonces, esas estrategias que alguien ha dado en llamar de control estrecho de la enfermedad, de ir hacia evitar la inflamación, es decir, inflamación cero, pues por ahí tenemos que ir todos los responsables en atender a los pacientes. ¿Nora? Yo coincido con lo que han dicho ellos. Sinceramente, de cuando yo empecé en el laboratorio, en que a los enfermos se les trataba con sales de oro, que yo nunca he sabido aquello que hacía, pero metotrexato, y mirábamos unas células en el microscopio, que eran las células LE o las células de la mucosa. Ahora, o sea, el avance ha sido espectacular y lo que él está comentando, no solo ya en detección precoz, en identificación de problemas desde muy al principio, en nuevas medicinas, sino en estrategias, que es lo que está comentando, o sea, asociar una cosa con la otra. Ahora ya mucha gente habla de si asociar dos fármacos biológicos contra dos dianas puede merecer la pena en ciertas patologías. Es decir, la estrategia junto con el desarrollo tecnológico está haciendo que, en mi criterio y vista desde fuera, que no trato pacientes, el cambio ha sido espectacular y se está en la vía, yo creo que en una vía que está dando resultados evidentes. O sea, que yo también creo que yo soy optimista en cuanto a lo que espera. Estamos ya en un camino muy dirigido y que va para arriba. Y por último, y no por ello menos importante, la voz del paciente. Que ya se ha dicho muchas cosas, es difícil buscar algo diferente. Yo creo que estamos en un momento muy bueno a nivel de artritis, de todas las artritis, que hemos hecho un camino muy bueno, se han conseguido muchas cosas. Creo que, como muy bien dice tanto Pilar, Juan Carlos y Dora, tanto estamos en continuo avance, estamos buscando estrategias. Yo creo que ahora es el momento de ponernos las zapatillas y empezar a caminar. Yo creo que el momento ahora mismo es de, sabiendo todo lo que hay, ponernos, como se suele decir cuando vas a correr, zapatillas y ropa de deporte, y empezar a elaborar esos planes estratégicos o esos planes de acción con diferentes agentes para hacer que la artritis deje de ser lo que ha sido hasta hoy, una desconocida, y empiece a ser la gran conocida. Eso es lo que yo diría. Yo, como periodista, ojalá se encuentre pronto la cura y yo tenga la suerte de escribir sobre ello y vosotros de leerme. Así que muchísimas gracias a todos y un auténtico placer. Muchísimas gracias. Chao.